Hoy me gustaría hablarles de lo que yo llamo ser parte del 1%. Tiene que ver con no solamente no conformarnos con lo mediocre, con lo que no nos implica demasiado esfuerzo, sino realmente ir por esa mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Y no me refiero con esto a sentirnos más que nadie. No vean el 1% como el tope de la montaña, sino como el núcleo, el centro, ¿no? La esencia. Yo creo que se llega a ese 1% estadísticamente, y bueno, la gente que puede ir eliminando tantas capas que llega a ese núcleo, a esa esencia. Y siento que una de las posibles puertas para llegar ahí es la capacidad que tenemos de formularnos las mejores preguntas. Yo al principio era muy tímido, introvertido, entonces no preguntaba mucho. Tenía como miedo en la clase de quedar como un tonto, ¿no? De preguntar cosas que eran obvias, y estaba muy atento a lo que los otros preguntaban y iba intentando sacar conclusiones hasta que fui aprendiendo a preguntar. Después ya de grande, ¿no? En el trabajo, al principio también quería hacer todo sin quemar un cartucho, una pregunta. Quedaba más horas hasta que lo sacaba, lo aprendía y después me daba cuenta que podía haberme ahorrado un tiempo importante si preguntaba. Después fue un músculo que fui ejercitando mucho, y cuando estaba en el mundo corporativo, especialmente cuando llego a ser CEO, noté que necesitaba acelerar muchísimo ese proceso. Como técnico, con lo que me había hecho crecer y llegar hasta ahí, se trataba de que yo tuviera todas las respuestas. Ahora tenía que ser capaz de hacer las mejores preguntas, y eso es un juego totalmente diferente, ¿no? Y lo que me ayudó mucho en ese proceso fue apoyarme en algunos pilares fundamentales, ¿no? El que yo llamo existencial, quizás el principal, la filosofía, como les he comentado, mi pasión cuando descubrí los cafés filosóficos en Buenos Aires, estar leyendo siempre algún filósofo, algún pensador, sea contemporáneo, sea parte de una historia, pero gente que logró salir del piloto automático y encerrarse a hacerse mejores preguntas y a escribir sobre eso, o hablar sobre eso y que otros después escriban sobre eso, ¿no? Pero ahí hay una fuente de sabiduría muy grande, ¿no? En lo existencial. Luego viene lo humano, ¿no? De conocernos, el hecho de haber ido a terapia, de mi madre ser psicóloga. Nací con muchos libros en casa sobre psicología, sobre Freud, sobre Jung, sobre entender al ser humano en toda su extensión y su complejidad, ¿no? Y es un arte, un mundo que no hay, es infinito, ¿no? Y es apasionante para mí al mismo tiempo, ¿no? Entender cómo cada uno es individualmente único, y lo mismo que te funciona con una persona, lo aplicás con otro y no te funciona. Recuerdo de una anécdota de un químico que asciende a ser gerente, muy técnico, muy bueno técnicamente en su proceso, y cuando tiene que liderar un equipo, lo primero que dice es: me gustaba más cuando era químico, porque yo sabía los componentes que tenía que usar, en qué proporciones, y tenía un resultado esperado. Ahora no. O sea, con el equipo es mucho más complejo entender cada componente humano y cómo lograr esa sinergia, que el todo sea mucho mayor a la suma de las partes, y al mismo tiempo gestionar los conflictos dentro del equipo, lograr que cada uno dé su mejor versión, pero al mismo tiempo, para que el equipo dé su mejor, hay algunos que van a tener que resignar individualmente sus objetivos en pro o a favor de los del equipo. Y eso es apasionante, porque si no sería muy fácil. Todos dan lo mejor y el equipo termina siendo excepcional. Y no, porque ahí te das cuenta que si en una empresa la parte de operaciones va a su máximo, y la parte logística va a su máximo, y la parte comercial va a su máximo, cada una por su lado, normalmente no funciona. Tiene que haber como una coordinación, un ritmo donde a veces uno tiene que desacelerar, otro acelera. Primero viene uno, después el otro, coordinan, pero no siempre están todos a tope, ¿no? Al máximo. Después viene lo estratégico, ¿no? Las preguntas que también son fundamentales, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Lo que me guía? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el contexto? ¿Contra quién estoy compitiendo? ¿Cuáles son mis diferenciales? ¿Mis ventajas competitivas? ¿Dónde tengo que jugar el juego? ¿Cómo lo gano? ¿Cómo logro anticiparme a riesgos? ¿Cómo logro capitalizar oportunidades?
cómo logro tener muy claros cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades y poder reconocerlas y trabajarlas de forma no reactiva, sino preventiva y hasta predictiva, ¿no? Entonces ahí hay como otro universo estratégico. Cuando hablo de ser el 1%, siento que tiene que ver con eso, con hacernos cada día una mejor pregunta de cada uno de esos temas. Y ahí es donde siento que se da el proceso para llegar a ese núcleo, ese 1%. Un SEO del 1%, como yo lo llamo, tiene que dominar necesariamente esos 3 tipos de preguntas. Las estratégicas, las humanas y las existenciales. Es la forma de conectar de verdad con el negocio, con el equipo y con él mismo, porque al final uno no puede ser SEO de algo o de alguien si primero no sos SEO de ti mismo, ¿no? Primero empezás por ti, por liderarte, por saber preguntarte en esos 3 niveles y luego vas y lo aplicás con un equipo. Hay una tentación siempre de querer buscar las respuestas rápidas también, ¿no? Como la importancia de evitar esas tentaciones, de ir por el camino largo, no por el atajo, de saber formular una serie de preguntas, no saltar preguntas y recorrer el camino y vas decantando y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y después del 5.º por qué, empezás de a poquito a entender un poco más, ¿no? Como los niños cuando empiezan a mostrar su curiosidad, ¿no? Que por qué, y por qué, y por qué, y hasta que uno se cansa o no está acostumbrado, no tiene la paciencia. Pero si te das cuenta y resistís esa impaciencia, hay un proceso increíble que te lleva a lugares que de otra forma te hubieras quedado en la superficie, ¿no? Por eso a veces está bueno ir a ese núcleo, a ese centro de interior. Al final del día, la calidad de tus preguntas determina la calidad de tu empresa, determina la calidad de tu equipo, de persona en la que te convertís, qué tan protagonista terminás siendo al final de tu vida, ¿no? En mi caso es algo que me ha acompañado siempre y que veo que me va a acompañar por siempre. Siempre me estoy como metiendo en algún grupo diferente. Ahora estoy en un grupo de profesionales expertos en diferentes áreas de más de 40 años, en donde es una comunidad que intercambiamos mucho conocimiento. Estoy en YPO, que es otra comunidad de dueños, empresas y presidentes que facturan más de $15 millones y nos juntamos mensualmente para hacernos mejores preguntas, para mostrarnos vulnerables, dónde están nuestros dolores, qué nos molesta, qué nos incomoda, qué es lo que no sabemos, por qué nos sentimos perdidos, y ejercitar esas mejores preguntas. Una red de conexiones increíble que nos ayuda a buscar la persona adecuada para cada problema que puede surgir o que podamos tener. Al final del día, el mejor SEO no es el que más sabe, sino el que mejor pregunta, ¿no? Y de la misma forma el mejor maestro, el mejor padre, el mejor ser que consigamos ser con nosotros mismos también, y darnos cuenta que preguntar mejor vale más que responder rápido. En este mundo que vivimos hoy de tanta velocidad, tanta superficialidad, tanto inmediatismo, me parece que es un tema que vale reflexionar, vale hacer una pausa para pensarlo. Y bueno, te invito a que me compartas tus comentarios, que te dejó esta reflexión, que lo compartas con quien sientas que le pueda ayudar y así poder construir en equipo cada vez mejores preguntas.